que genera la fuerza para hacer que a través de la biela y del cigüeñal empiece a girar y pueda producir el movimiento en un vehículo, ¿no? Entonces, en esta explosión nosotros podemos obtener un mayor rendimiento, o en esta combustión nosotros tenemos que tener determinada cantidad de oxígeno y cierta cantidad de combustible. Ahora, en un motor aspirado o en un motor atmosférico, vamos a decir, cuando el pistón comienza su carrera descendente en el tiempo de admisión, valga decir, con la válvula de admisión abierta, ingresa el aire por presión atmosférica, o sea, por una diferencia de presión. Ingresa el aire, hablando del motor diésel, ¿no? Una vez que se cierra la válvula de admisión, el pistón empieza su carrera ascendente en el tiempo de compresión, se inyecta el combustible, explota, genera esa potencia que empuja el pistón hacia abajo, vuelve a subir cuando abre la válvula de escape, expulsando todos los gases hacia afuera. Ahora, si yo pudiese hacer que ese motor, que en el tiempo de admisión ingresa determinada cantidad de aire por la presión atmosférica, y si yo pudiese hacer que ingresara mucho más aire del que ingresa, podría inyectarle mayor cantidad de combustible, ¿o no? Sí. Se mezcle, que se mezcle más. Entonces, si yo, en vez de dejar que el aire entre dentro de la cámara de combustión por la presión atmosférica, empujar al aire para que entre y lograr de alguna manera que ingrese mayor cantidad de aire a presión, ¿qué es lo que estaría haciendo yo? Si nosotros dijimos que yo tengo en un cilindro yo tengo una cámara de compresión, y si dijimos que este cilindro equivale a 9, vamos a decir en un gasolero 14 a 1, ¿verdad? 14, 15, cada 14, 15, 40. Bueno, vamos a... Sí, creo que hasta 22. 22, Sí, más o menos, hasta 22. Vamos a poner 18 a 2. ¿No? En total tendría 20. ¿No? Sí. Bueno, vamos a decir que en este cilindro que yo tengo un volumen de masa de aire que puede ingresar 18 veces, un volumen de aire 18 veces en contra 2, que es la cámara de compresión. Si yo pudiese hacer que en vez de ingresar 18 yo meto más cantidad de aire a la fuerza, utilizando un turbocompresor, y acá yo estoy haciendo que entre, supónganse, ¿no? 28. Yo estoy haciendo que ingrese acá 36. Vamos a hacer la cuenta para que entre el doble, para que nos salga la cuenta redonda. 18 vamos a decir aspirado, 36 comprimido. A mí me está aumentando la relación de compresión acá, ¿no? Es lo que le iba a decir, pero no estaba seguro, por favor. Porque tenés más aire para comprimir. Porque tengo más aire para comprimir. ¿Pero por qué? Porque el aire yo ya lo estoy metiendo comprimido. Sí. O sea, el aire que ya estoy metiendo lo estoy metiendo comprimido, por eso es un turbocompresor. Yo estoy metiendo un aire comprimido acá. Entonces, por ende, me va a aumentar la relación de compresión. Voy a tener mayor cantidad de aire dentro de la cámara de compresión y al mismo tiempo voy a tener que mandarle mayor cantidad de combustible. Si yo acá tenía 15 partes de combustible, 15 partes de aire por una parte de combustible, ahora yo puedo tener 30 partes de aire y 2 partes de combustible. O sea que voy a tener el doble de potencia. Digamos, ¿no? En cálculos reales quizás nos da otro rendimiento.
Estamos haciendo la cuenta esta para que más o menos primero se entienda, después pasamos a valores reales. Para que se entienda, entonces yo metiendo el aire con un turbocompresor, estoy metiendo ya el aire comprimido, ese aire comprimido está entrando mayor cantidad de masa de aire, por ende yo puedo hacer ingresar mayor cantidad de combustible, por ende voy a tener más potencia en el motor. Así es como es el principio de cómo trabajan los motores turboalimentados, digamos. Después, bueno, tenemos distintos tipos de compresores. Tenemos turbocompresores que tienen una turbina y un compresor. Después tenemos compresores mecánicos, que son compresores a tornillos, que son compresores que tienen Los superchargers de eso. claro, los supercargadores, que hay una diferencia. Un ejemplo, en un turbocompresor, en un turbocompresor con turbina y con compresor, trabaja con los gases de escape. Entonces, los mismos gases de escape que salen del motor hacen girar a una turbina. Esa turbina está conectada por un eje a un compresor, que ese compresor lo que hace es tomar aire frío del aire, digamos, de la atmósfera, comprimirlo y meterlo dentro del cilindro. Ahora, ¿qué pasa? Ese aire, como está tan cerca de los gases de escape, levanta temperatura. La masa de aire, cuando tiene temperatura, contiene menor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Por algo que pasa siempre. ¿Por la agitación de las moléculas? ¿Y quién se acuerda? Por calor. ¿Y qué pasa con el calor? Con los materiales. ¿Qué pasa con los materiales? Se cuando dilata, levantan se temperatura? dilata. Se expande. Se expande, se dilata. Entonces, Anoche. se dilata o se expande, entonces ocupa mayor volumen. El aire ocupa mayor volumen, por lo tanto tenés menor cantidad de oxígeno. Por eso necesita pasar por lo que es un intercooler, un enfriador de aire. Entonces, el aire frío es absorbido por la turbina del compresor, pasa por un intercooler porque está muy caliente, porque está muy cerca de los gases de escape, pasa por un intercooler, se enfría y ahí va para la admisión donde ingresa el cilindro. Ahora, tengo un tiempo de retardo de esto. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta va a depender de que yo pise el acelerador. Una vez que yo piso el acelerador, tengo que esperar. ¿Por qué? Porque la turbina del compresor trabaja con los gases de escape. Entonces, primero tengo que acelerar. Una vez que yo aceleré, cuando salgan más gases de escape, va a girar más rápido la turbina de escape. Y una vez que gire más rápido la turbina de escape, va a hacer girar más rápido la turbina de admisión. Y ahí recién la turbina de admisión va a enviar mayor caudal de aire a la admisión. Eso me va a generar un tiempo de retardo. Entonces la respuesta no es inmediata. Por eso tenés motores turbo con admisión directa, ¿no? En lo que es competición. ¿Admisión directa? ¿A qué le llamas admisión directa? Viste que hay algunos que le ponen un caño de 3 o de 5 pulgadas a la admisión, le ponen un filtro cónico, y a eso le dicen, según lo que yo tengo entendido, admisión directa. Claro, pero ahí no tenés el turbo de por medio. No, pero eso es antes de la entrada del turbo. Profe, ¿a dónde se le pone hielo? Yo vi que a las competiciones meten hielo. En la Sí, cañería, mayormente. Eso algunos le ponen hielo para enfriar el aire, justamente. En lo que vendría a ser el intercooler, el radiador de aire. Por eso los autos con turbo rinden más en competición en invierno. Por el aire frío. Exactamente. ¿Por qué cuando está frío o cuando hace frío lo tenés que cebar? Porque necesitas más combustible para poder compensar la mayor cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Con eso vos tenés un tiempo de retardo. Al mismo tiempo trabajas con la presión. Entonces, cuando llega a determinada presión, se abre una válvula
que trabaja en el turbo, que esa válvula lo que hace es un bypass entre el escape y la turbina. Entonces los gases de escape, en vez de pasar por la turbina, pasan por el bypass y hace que la turbina deje de girar y libere presión en el circuito, ¿no?, de alimentación de aire del turbo. Al girar más lento, manda menos presión. Eso es uno. Igual, después vamos a tener una clase de turbo bien a fondo, con lo que es la válvula Watt-Gate, con todos los sistemas de comando, de presión, de caudal, de cómo trabaja el turbo, de la lubricación, de la refrigeración, de turbo de compresión variable, turbos de compresión fija, distintos tipos de turbos, compresores a tornillo, distintos tipos. Bueno, esto vendría a ser cómo trabaja un turbo. Ahora también podemos tener un compresor. Ahora, ¿qué pasa con un compresor? Un compresor, como lo que dicen los turbochargers, los turbocargadores, trabajan directamente con una correa en la polea del cigüeñal. Ahora, cuando yo tengo un turbocargador o un turbocompresor, cuando yo tengo un compresor, el compresor trabaja directamente con una correa vinculada al cigüeñal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un turbo compresor, yo tengo que acelerar, que los gases de escape hagan girar al turbo, que una vez que giró el turbo eleve la presión en el... Y tenés un lag ahí en el... Claro, tenés un lag, un tiempo de retardo. En el cambio con el compresor no, porque cuando yo piso el acelerador con el compresor, automáticamente que gira más rápido el cigüeñal, gira más rápido el compresor y me entrega la potencia de una manera más inmediata. Con el supercharger. Con el supercharger. Pero ¿qué pasa con el supercharger? No necesito ninguna válvula, porque cuando yo suelto el pedal del acelerador, que el cigüeñal gira más lento, por ende el compresor también gira más lento. Entonces no tengo ese problema que puedo llegar a tener por exceso de presión y que me reviente todo el motor. ¿Se entiende? Pero yo estoy teniendo una pérdida de potencia. ¿Por qué? Yo pierdo potencia en la punta del cigüeñal haciendo girar al compresor. O sea, la potencia que yo estoy generando con el compresor, esa misma potencia, parte de esa potencia que yo estoy generando, la estoy utilizando para mover ese compresor. Es como cuando prendes el aire acondicionado y pierde potencia. Sí, bueno, yo estoy generando más potencia, sí. pero parte de la potencia que estoy generando la estoy utilizando para girar ese compresor. En el cambio del turbo compresor, que trabaja con los gases de escape, no, porque trabaja con los gases de escape directamente. Ese sería el supercargado, ¿no? El supercargado es un compresor. El turbocargador trabaja con los gases de escape. Entonces, la función es esa: introducir mayor volumen de aire dentro de la cámara de combustión. Entonces, de esa manera yo puedo inyectar más combustible, y en lo que es en la misma cámara de combustión, o sea, ahora ustedes ven que vienen los motores 1.4 turbo. Pues, che, loco, un motor 1.4 turbo y se comporta como un motor 2 litros. Dice, che, 1.4 turbo y ves semejante barco. Yo veo, poner un ejemplo, el cruce, por ejemplo, es un motor, viene con un motor 1.4 turbo y vos ves un barco, un coche gigante, y decís, loco, semejante bestia, la mueve con un motor 1.4 turbo, y cuando ves en un semáforo que salen los cruces y hacen ¡fum! Y salen, pero porque ese motor 1.4, al tener un turbo, se comporta, ¿por qué? Porque está aumentando su compresión. ¿Por qué? Porque el turbo lo que hace es meter ya el aire comprimido, y ese aire que ya está comprimido, yo lo vuelvo a comprimir. Porque no tiene más desgaste el vehículo con el turbo al trabajar con más revolución. Y sí, en cuanto más revoluciones trabaja el motor, más desgaste va a tener. Porque es muy chiquitito el motor para dar semejante peso, digo. En cuanto más revoluciones tenga el motor, más desgaste va a tener. Por eso también ustedes vieron, están quienes son. Al mismo costo del aceite, que estos motores no están para el aceite.
Claro, pero por lo general... Es lo mismo que el DC4 Launch, el THP, no lo quiere Claro, nadie porque... pero por lo general... ¿Por qué? Por lo general eso lo sabemos nosotros que estamos en la mecánica, y eso lo sabemos ahora que ya, bueno, pueden ser coches que ya tienen cierta cantidad de años, que por decir un ejemplo ya las fallas aparecieron, pero cuando aparece un coche 0 kilómetros nuevo, Todo lo que Vos decís que lo ¿quién solucionaron sabe qué nada. problema va a tener? ¿Qué pasó con las Toro? ¿Qué pasó con las Toro? ¿Cuánta gente compró Toro y se recontra clavó? Porque las Toro tenían un problema. No, decían que Tenían era un muy buena problema. camioneta, pero. ¿Eh? Decían que era muy buena, pero. A mí me recaga todo eso, hermoso. Bueno, después lo solucionaron al problema. Sí, con la- De- Eso Después fue por lo el tema de la solucionaron. contaminación. Porque abajo el, No sé. ¿cómo se dice? El Tenía catalizador un problema. era que Claro. se tapaba y eso generaba... Por lo que yo tenía entendido, tenía un problema, claro, tenía un problema en el catalizador o en la sonda lambda que, como dice acá el compañero, se tapaba, entonces la sonda lambda es como que sensaba en cierto momento, sensaba que le faltaba combustible y empezaba a mandar más combustible, más combustible, más combustible. Llegaba un momento que el combustible no se quemaba y se filtraba por las paredes del cilindro y el cárter se empezaba a llenar de gasoil. Se empezaba a llenar el cárter de gasoil, se mezclaba con el aceite se terminaba licuando con el gasoil y explotaban todos los motores. Chau tu cigüeñal, chau tus pistones, chau tus bielas, se hacían pelotas. Porque después de ser que la que era la se funde. automática no tenía problema, Fue la porque primer- la automática se se licuó. revolucionaba y calentaba y eliminaba y evitaba que se tape. Bueno, por lo que eso no lo decía la escuché, automática. pero Que después la todos los que FIA tenían tuvo que automática no llamar tenían a- problema, las que tenían manual, que por ahí lo usaban ahí acá 15 cuadras y nunca lo Claro. calentaban el catalizador, no limpiaba la mugre, por lo que había entendido. Por lo que te dijeron. Sí. Bueno, No se después, calentaba. sí, después de comerse un montón de juicios, la FIA llamó a revisión y solucionó el problema. Ah, ese te iba a preguntar. Incluso le puso Porque nafta. Si no puede que, Hizo, que es el le primer, cambie. bueno, el único que veo que camioneta que tiene nafta. Que la Toro viene Esperar nafta. unos años, ¿no, profe? ¿Eh? Por eso es mejor esperar unos años. Los primeros años tuvo ese problema y mucha gente estaba desconforme con lo que era una Toro. Y sin embargo, vos ahora que resolvieron el problema, vos ves por todos lados que hay Fiat Toro Toro, también. cañón la Torito esa. Entonces, cuando hay un coche nuevo y otra cosa también es, hay gente que compra un coche 0 kilómetros y lo tiene 2 años con toda la furia y va No, todos y los dice, años lo bueno, va cambiando. Bueno, che, te dejo este, Y dame el otro. me llevo aquel, bueno, sí, tomalo ya. Y se va. Y bueno, ¿no? Obviamente que la pone. Dice, bueno, mira, me gusta aquel, ¿cuándo me lo entregás? Y tenés la entrega en 90 días, bueno, en 90 días vengo y te dejo el mío y me llevo este. Qué feo si cuando sales antes de Y llegar a la fecha. entregan coches con 40, 50 mil kilómetros que no tienen mucho uso, que por lo general nunca apareció ningún problema, hacen todos los servicios oficiales. Entonces esa gente no tiene problema. Después los problemas los tenemos. ¿Eh? Lo más Mi pobre. primo lo entregó a Nosotros. Los pobres lo tenemos los problemas. con 40.000 kilómetros le entregó mi primo el auto, ¿viste? Pero estaba hecho de mierda ese auto. 40.000 kilómetros, pero estaba hecho pomada, como se llama acá. Ah. Que lo compre ese auto se va a ver un clavazo terrible. Y sí. Y ahí en el concesionario lo agarraron. ¿Cuánto lo vendes? Y el otro no. Claro, y en el concesionario se lo agarraron por 40 mil kilómetros. Dijo, no, este tiene No, 45 es mil. impecable. Es un coche nuevo. Bueno, mi amigo vendió, Agarrado de los pedos. tenía una Jeep, estaba bien ahorcado, la vendió y ¿qué hizo? Se compró un Cruz 2006, pero de los últimos, viste, los cuadraditos, la línea vieja, pero de los últimos 2016, motor Ecotec. Una verga es eso. En 6 meses te quedó sin motor. Chao. Y Todos se quejan del Ecotec. Escaneado, el motor todo real, tenía 75.000 kilómetros por servicios oficiales, todo, mirá que lo llevaron, lo escanearon, para que viste, vos vas a una agencia y vos tenés miedo que bajen los kilometrajes, te la dibujen. Fue una agencia capital y tenía los kilometrajes reales, estaban inmaculados ese coche. 6 meses, es más, 5 meses. El Ecotec. Sí, todos se quejan del motor Ecotec. Entonces, También por ese mismo aceite, problema, por la lubricación. Por la lubricación, ¿no? Debe tener los conductos muy chicos. Por la lubricación, porque el aceite que hay acá
no cumple, digamos, no cumple con las características para poder lubricar ese motor. Lo mismo que pasa con el THP. Con el C4 el THP es el más full de todo. El cuero, el más full de todo, es el único que viene más full. Y nadie lo quiere. Con problemas con el turbo, con el motor, con todo. Te voy a ver. Hoy es la muerte linda. Uno ve el motor, te pegan una pelotada. Mi hijo tiene uno de esos y le pasó exactamente eso que está diciendo. Y a mí que me gustaba el autito ese. ¿Sí? No, tiene toda la facha, el auto tiene. Claro, por eso, pero no tenía ni idea yo de los motores como eran. 2-0 es el tipo. Pero caja de turbo. Que viene caja de quinta. No tiene turbo. No, 2-0 no, pero viene caja viene más de fábrica con caja de quinta. Yo Le prefiero falta los los cambios. consoles. Para ir limitado. Y a partir del 2016, 17 ya empezaron a venir con caja de sexta. Pero se dieron cuenta como 5 años que le faltaron cambios. Vos la quinta lo ponés. A los 90 te le ponés quinta. Bueno, compañero, usted tiene el mismo, ¿no? Yo tenía el C4 Notch 2.0 que la quinta le ponía a los 90. A los 120 balato. Tiene un C4 Ah, no tiene, yo tenía el. No, ya último. Y vos decís, tiene motor 2.0, tremenda comodidad todo y no Que era el auto. El era el auto. 120 va peor, No, pero. Le falta el bajo. Aunque se venía moderno, eso turbo, sí. ¿Qué le falta? Ni No, le falta el cambio. No sé qué No dice, pero le No, Ah, no dice. Ah, pero tiene que 120 y pico está